los políticos. Hoy voy a hablar mal de los mexicanos. Hoy voy a hablar mal de usted. Hoy voy a hablar mal de mí. No tiene sentido que hable mal de los políticos sobre este punto, porque al final del día, ellos son el reflejo de lo que somos nosotros los ciudadanos. Digamos entonces que los políticos llevan justamente a lo más alto de la pirámide, recientemente, lo que somos nosotros. Y la realidad es que nosotros somos una maraña de sentimientos y resentimientos que no hemos podido superar en siglos. Por ahí del siglo XVI empezó este problema de los mexicanos de estar peleados con su identidad, de estar peleados con los mexicanos, de estar peleados con nosotros mismos. Y bueno, desde el siglo XVI empezó este asunto de la separación diametral, brutal de diferentes mexicanos. Bueno, todo comenzó justamente del odio que tenían los mestizos contra los indígenas y viceversa. Y luego después, por supuesto, los criollos contra el mestizaje. Y luego después, por supuesto, también la lucha de clases se puso todavía peor, ya habían entrado el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, con justamente el odio que las clases acomodadas le tenían a los pelados y por supuesto viceversa. Creo yo que incluso en el siglo XIX, por supuesto que el cine mexicano contribuyó bastante justamente a que este imaginario colectivo de la división se hiciera todavía más profundo, y el epítome de estas posiciones se encontró en dos películas. Sí, dos películas. Nosotros los pobres y ustedes los ricos. El puro título nos agarra. Hoy México mantiene esta horrenda tradición de mantenerse dividido, de no entender que somos un todo, como ciudadanos, como país, como políticos, como lo que usted quiera, ¿no? Se mantiene la lucha clasista tanto de allá para acá como de acá para allá, ¿eh? O sea, no crea usted que el tema del odio entre clases se da únicamente de los ciudadanos malvados, como dicen por ahí, hacia al pueblo bueno. No, también el pueblo bueno odia, y odia mucho, y odia mal. Y el encono que estamos alimentando constantemente de un lado hacia otro, lo único que ha provocado es que precisamente el país jamás vaya a ser justamente el gigante que pudo haber despertado alguna vez. Si hay una razón por la cual los mexicanos parece que somos únicos en el mundo, es precisamente por eso, porque muchas naciones reconocen que a pesar de la enormidad del país, de la enorme riqueza que tiene el país, de la grandeza propia de México, que no pueda salir como una superpotencia mundial, precisamente porque en ella habitamos los mexicanos, que odiamos absolutamente todo, incluso nos odiamos a nosotros mismos. Lamentablemente los mexicanos no hemos logrado entender que somos una dualidad indivisible. Somos payasos, mamones, egocéntricos, histriónicos, paranoicos, en todo el sentido de la palabra, pero todo justo en contra de nosotros. Y sí, a estas alturas, sí, el rico odia al pobre, el pobre detesta al rico y lamentablemente, como los mexicanos somos eso, hemos llevado a la más alta posición, a la más alta magistratura de nuestro país, justamente ese encono, y lo encarna perfectamente. A diferencia de otras ocasiones, hoy desde el poder se está convocando a que nos dividamos todavía más. Huelga decir que hay quienes todavía están entendiendo justamente que esto ya se está convirtiendo en un verdadero problema sistémico y que están convocando a una reconciliación nacional. Pero francamente tenemos un siglo y medio pidiendo esto los mexicanos. ¿No crea usted que los que están ahorita pidiendo esto son los únicos? No, por supuesto que no. Más de siglo y medio ha habido quienes han estado llamando a que los mexicanos nos unamos, a que fraternicemos, a que dejemos los enconos, a que nos olvidemos del México 1 y México 2 por completo. Y no ha funcionado hasta el momento.
Partir de un diagnóstico es necesario para poder no solamente comprender el problema, sino también obviamente resolver el problema. Estoy seguro de que mis palabras han sido bastante duras y nos calan muy hondo justamente en lo que nosotros sentimos como un simple y sencillo orgullo patriotero disfrazado de verde, blanco y rojo. También hay que decirlo. La realidad es que estamos más divididos que nunca. Parece ser que nos encontramos muy cómodos estando divididos. Y pues también podríamos decir una cosa. Mientras México no supere este asunto de poder reconciliar sus profundas divisiones, pues entonces tendremos justamente no solamente los gobiernos que merecemos, ahí están, también tendremos a los mexicanos que merecemos y esos realmente, lo digo yo, no valemos la pena para encumbrar al país al lugar que tanto tiempo se merece. Vaya que levantó ampolla lo que le platiqué a usted la semana pasada con respecto a que la Sedena pues ya va a tener total responsabilidad de lo que ocurre con el espacio aéreo mexicano. Anteriormente eso le tocaba en parte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahora todo indica que el Congreso de la Unión autorizará finalmente, y esto también tendrá que pasar por el Senado, a que sea el Ejército Mexicano el que se haga cargo por completo, de manera integral, todo el tema del espacio aéreo mexicano. Y le comentaba a usted que esto podría dar pie a la consideración de que, bueno, esto podría estar obedeciendo en parte a la agenda, vamos a llamarle bélica, de los Estados Unidos mexicanos, porque en Estados Unidos, como han estado duro y duro y duro y duro con el tema de que se nombre a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Esto ha sido parte de una agenda política que han enarbolado constantemente los republicanos, no tiene nada de nuevo. Y han sido los republicanos los que lo han estado empujando a tal grado que luego después nosotros supimos que cuando era presidente Donald Trump sí consideró con toda la seriedad del mundo arrojar misiles en contra de los cárteles de mexicanos, pero pues obviamente las condiciones políticas no estaban dadas y obviamente lo hicieron recular. Probablemente las condiciones políticas ahora sí se estén empezando a dar. Y le voy a decir por qué. Bueno, primero, porque si usted cree que el llamamiento de nueva cuenta de nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas será desoído por Joe Biden por venir de los republicanos, está usted pero bien equivocado, Por supuesto que no. Joe Biden no tendrá más remedio que entrarle al toro por una muy sencilla razón. Ahí vienen las elecciones. Ahí vienen las elecciones. Así de sencillo y así de claro. El tema del trasiego de droga a Estados Unidos por parte de México ha empeorado, pero brutal y garrafalmente en los últimos años, y lo podemos ver en cifras alarmantes como ya cada vez más y más muertos, nada más por el puro fentanilo allá en Estados Unidos. Hasta el momento son más de 100,000 norteamericanos anualmente los que pierden la vida por esta droga, cuya confección en la enorme mayoría de las ocasiones es hecha aquí, en México. México hoy por hoy es el país en donde más fentanilo se produce, ¿sí? Aunque los precursores son chinos. Otro gran tema. Bueno, Biden está obligado a meterse a este asunto sí o sí. No tiene más remedio ante el gravísimo problema. Y de hecho, déjeme decirle que su visita a México con esta agenda comprueba que efectivamente sí podría estarse dando cabida a que políticamente se abriera la posibilidad que dentro de la agenda también de los demócratas esté este asunto de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Eso es por un lado. Y por otro lado, los norteamericanos no van a encontrar mejor coyuntura para hacer esto realidad, porque también están cada vez más cerca, sí, efectivamente, las elecciones aquí en México. Mejor coyuntura no pueden tener. ¿Por qué? Primero que nada, porque los norteamericanos saben perfectamente que el gobierno de López Obrador se seguirá haciendo pato con este tema. La presión ya no la van a meter con este gobierno, no. La van a meter con el siguiente gobierno. Y evidentemente, si se llega a nombrar a los cárteles como grupos terroristas, esto le daría facultades a Estados Unidos, bueno, unilaterales, pero al fin de cuentas ellos son los que tienen las armas, para incluso entonces sí utilizar fuerza letal
dentro del territorio mexicano en caso de que se detecten grupos de narcotraficantes que pudieran ser considerados terroristas. Ojo al parche. Esto no quiere decir necesariamente que luego, en cuanto se haga el nombramiento de los grupos narcotraficantes como terroristas, luego vayan a llegar los misiles a territorio mexicano. No. Tan sencillo como hacer exactamente lo mismo que hicieron cuando empezó justamente este gobierno. Presionar, ¿sí? Ya lo vimos con el tema de los migrantes y México se bajó los calzones y entregó las nalgas, pero ¿cómo va? ¿Usted cree que no va a suceder lo mismo? Por supuesto que sí. Se lo aseguro, pero al 600%, ¿eh? Así de plano. Nada más que ahora la negociación tendría que ver precisamente con que Estados Unidos baje tantito las armas que tendría sobre la frontera o arribita de la frontera para entonces decirle, oye, México, haz algo. Y sí, México, si quieres, te doy dinero, te apoyo, todo esto, pero vas a tener que hacer algo sí o sí con los cárteles de la droga, o si no, nosotros nos hacemos cargo. Así de ese tamaño se podría poner el asunto. Por supuesto que esto, insisto, pasaría primero por negociar que México se haga cargo de este asunto. Y la coyuntura de la cercanía de las elecciones en los dos países es el momento perfecto para que entonces ahora sí Estados Unidos pudiera en todo caso hacer que México haga algo con el problema descomunal del trasiego del fentanilo. También hay que decirlo, a Estados Unidos no le importa lo que suceda aquí en México, así de plano. Y si esto pasa también porque los mexicanos otra vez paguemos nuestra cuota de sangre, a Estados Unidos no le va a importar, en lo más mínimo. Ellos quieren que se detenga el trasiego del fentanilo, sea como sea, y caiga quien caiga. Hay que decirlo, en este asunto, sí, definitivamente, la moneda está en el aire, pero va a caer más pronto de lo que nosotros quisiéramos. Hay que decirlo, Díaz-Canel es hoy por hoy uno de los peores dictadores en Latinoamérica, entre él, obviamente Daniel Ortega y por supuesto Nicolás Maduro, bueno, de los tres, híjole, no hay a quién irle, definitivamente. Y sí hay que decirlo también, nos hizo a muchos levantar la ceja el saber que el presidente López Obrador le habría de entregar la Orden del Águila Azteca justamente al presidente cubano Díaz-Canel. Sí, la verdad es que sí nos hizo preguntarnos, ay, hijo, ¿de qué lado de la historia vamos a quedar? Pero ahí sí tengo que decirlo. Hay quienes se han desgarrado las vestiduras, pero así brutalmente, diciendo, ¡ay, México está entregado a los dictadores! Mire, hay que decirlo. La Orden del Águila Azteca ha sido una especie de moneda de cambio precisamente, pues, dependiendo del presidente de la República que en ese momento nos está gobernando. Y sinceramente es también algo que hasta cierto punto se antoja, pues, si usted quiere, hasta anquilosado, antiguo, absurdo en la mayoría de los casos. ¿A quién le importa la fregada plaquita? Pues nada más al tarugo que le están entregando la plaquita en este caso, y obviamente a los gobiernos de ambos países, particularmente al que se lo entregan. Pero bueno, en esto voy a ser muy rápido y muy sencillo. A ver, yo sí estoy en total desacuerdo con la dictadura que se ejerce allá en Cuba, por supuesto que sí. ¿Pero qué acaso ya se nos olvidó? A ver, ojo al parche. ¿Quién fue el último chango antes de Díaz-Canel al que se le entregó la Orden del Águila Azteca? ¿Ya se le olvidó? Ah, pues déjeme le refresco la memoria. Fue Enrique Peña Nieto y se le entregó a Jared Kushner. Ajá, sí, el yerno de Donald Trump. Por supuesto que también en ese momento a Peña Nieto le llovió en su milpita, pero ¿para qué le cuento? Pero pues sí, Peña Nieto hizo exactamente lo mismo que también hizo López Obrador en este momento, servir de tapete a los intereses de otras potencias, en este caso de Estados Unidos. Así que si el presidente López Obrador le quiere entregar la plaquita pues a Díaz-Canel reconociéndole que es un gran hermano cubano, a pesar de la fuerza, por decirlo suave, por lo ojete y gacho que ha sido Díaz-Canel con el pueblo cubano,
Muy el rollo de López Obrador, pues allá él, pues total, está dando su fiestecita. La fiesta del chivo leala, es muy buena, muy parecido a lo que estamos viendo. Pero de ahí a que los que se llaman, o a los que se les denomina como conservadores, que se desgarren las vestiduras diciendo que México está al borde del truene por este asunto, ay, por favor, bájenle 5 rayas a sus mamadas, por favor.